se oiga ninguna otra voz que no sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos agradecido y siempre. Amén y amén, Jesús. Saludos a los hermanos con la paz del Señor nuevamente. Zacarías capítulo 4 y versículo número 6. Zacarías capítulo número 4 y versículo número 6. Si lo encontró puede decir amén. Amén. Lo leemos y dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Puede tomar asiento. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por venir hoy a la iglesia, aunque somos pocos, como dijo Eliseo, pero estamos contentos porque Dios es bueno con nuestras vidas. Y hoy vamos a seguir esta serie de predicación por su Espíritu. ¿Cuántos se acuerdan del martes pasado de la primera predicación por su Espíritu? La cual titulamos El Espíritu Santo y yo, mejores amigos. Amén. Los hermanos que anotaron, buenísimo, porque cada predicación es consecuente a la siguiente. Así que Dios les bendiga y vamos a estar abriendo ahora sí nuestras Biblias en el tema en el cual vamos a centrarnos en el día de hoy, que es Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 6, para empezar, y su versículo número 7, que dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Vamos a leerlo de nuevo todos juntos. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y la predicación del día de hoy, siguiendo esta serie por título Por su Espíritu, se llama No te engañes, mejor siembra. No te engañes, mejor siembra. No sé a usted qué le podrá causar o qué podrá pensar sobre este título. No te engañes, mejor siembra. Hemos aprendido en la predicación del martes pasado sobre que el Espíritu Santo y yo somos mejores amigos. Tenemos que ser mejores amigos. Pero en esta ocasión, Pablo nos quiere enseñar algo muy importante a través de esta carta, en la cual Pablo empieza hablando a los Gálatas. Y su principal enfoque que les quiere decir a ellos es lo siguiente: ¿qué pasó con ustedes que al principio estaban tan fervientes y perseveraron en lo que nosotros enseñamos y ahora están viviendo totalmente lo contrario? Entonces Pablo en el capítulo 2, 3 y 4 habla de muchas cosas sobre la importancia de permanecer en lo que él había enseñado y la doctrina en Cristo Jesús, que Pablo les escribe en el capítulo número 6, versículo número 7, y les dice algo que es medio chocante, porque dice en esta versión, yo les voy a leer una versión un poquito más actual. Dice: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Yo me pregunto en esta tarde, y hago como el hermano Alejandro, les tengo una pregunta, dice. Cuando Pablo escribe esto, está reflejando un problema que estaba pasando estas personas a los cuales está dirigida esta carta. Porque era un problema que hoy se ve bastante cotidiano. Y nosotros podríamos decir, o quizás usted conoce personas que van a la iglesia, pero tienen una vida de puros altibajos. Algunas veces estas personas están libres de toda cosa de la cual Cristo los rescató. Algunos fueron rescatados de los vicios, fueron rescatados de adicciones. Y a veces nosotros vemos gente que va a la iglesia y toda su vida, hace 10 años, viene de que sube y después baja, y después vuelve a subir y parece que ya se mantiene allá y después vuelve a bajar. Constantemente. No sé si usted conoce ese tipo de personas, o no sé, en el peor de los casos, si usted es ese tipo de persona.
Porque Pablo les escribe a los Gálatas y le dicen: iglesia, no se confundan, a Dios nadie lo puede engañar. Y cada uno va a cosechar lo que estuvo sembrando. ¿Por qué Pablo usa esta palabra de sembrar? Porque él anteriormente había escrito: los que siembran para la carne, de la carne van a cosechar. Pero los que siembran del Espíritu cosecharán la vida eterna. Por eso Pablo les escribe: no se engañen a ustedes mismos, Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es la problemática entonces? El problema está en lo siguiente: cuando nosotros vemos a personas que están en un punto alto en su vida, que Dios lo hizo libre de todas las cosas, como es el poder del Evangelio, cuando uno acepta a Jesús, Dios automáticamente nos da su salvación y nos hace más que vencedores. Y como hablamos en la predicación anterior, el Espíritu Santo a partir de ese momento se encarga de llevar una obra a nosotros de restauración, como acabamos de decir la última charla, la última predicación. El Espíritu Santo se encarga de hacer una obra de restauración en nuestras vidas. Pero Pablo les escribió a una persona que habían recibido a Jesús en su corazón. Y automáticamente, dice Pablo, como ustedes recibieron esta buena noticia, también recibieron el Espíritu de Dios, que los hizo libres. Hasta ahí va todo bien. Pero Pablo les dice después, le dicen: pero no vuelvan a ser cautivos de aquello de lo cual Cristo ya los hizo libres. Y la pregunta que Pablo les hace, vamos a leer más adelante, pero es una pregunta muy chocante para la iglesia, porque Pablo les estaba diciendo: ustedes recibieron la buena noticia, aceptaron a Jesús como su Salvador, recibieron el Espíritu de Dios en sus vidas, fueron libres y por consecuencia fueron hijos de Dios. Entonces son herederos de todas las promesas de Dios. Y es más, Pablo hace, que hoy estaba leyendo yo los primeros capítulos, y Pablo hace una promesa tan grande que yo me quedé sorprendido. Dije: mira, también nos afecta a nosotros. Que Pablo dice que los hijos de Dios tienen las mismas promesas que Dios le dio a Abraham. Porque dice el apóstol Pablo: los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que obedecen a Dios. Y por consecuencia ellos también tienen las promesas de Dios que fueron para Abraham, también son nuestras. Y él aclara: sea para los que son judíos o para los que no son, o sea, nosotros. Entonces es una promesa tan grande que el apóstol Pablo habla y retracta sobre Dios para nuestras vidas, que él les escribe a las personas. Y ahora sí vamos a Gálatas capítulo número 5, y desde su versículo número 1 vamos a leer hasta el 15 más o menos. Gálatas capítulo número 1 y su versículo, del versículo 1 capítulo 5. Si lo encontramos podemos decir así, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, ¿qué dice?, sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Seguimos leyendo: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Seguimos, versículo 7. Vosotros corrías bien, y miren lo que dice el apóstol Pablo: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Él les dice: ustedes corrían bien, venían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? El versículo 8, seguimos leyendo y dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso,
se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice el apóstol Pablo un poco con bronca, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el último versículo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas? Les dice: ustedes tienen un problema muy grande, porque algunas personas decían: ustedes para ser aceptados por Dios tienen que ser circuncidados. Otros decían: no es necesario. Y encima todo eso, la iglesia cae en este conflicto de no saber qué hacer, porque se habían apartado de lo que Pablo le había enseñado. Como vuelvo a recalcar, Pablo les dice: si ustedes fueron libres y aceptaron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué ahora están así? Entonces Pablo les pregunta: si ustedes venían corriendo bien, ¿por qué ahora son estorbados? ¿Por qué ahora no siguen de la misma conducta? Hay una versión que dice más adelante, más actual, y dice, dice así: ¿qué pasó con esa alegría con la cual me ayudabas, con la cual hacías tu trabajo de iglesia? ¿Y sabe a qué quiero yo apuntar en esta tarde? Es a lo siguiente. Hoy estamos hablando sobre que tenemos que no engañarnos a nosotros mismos y empezar a sembrar. Entonces vamos al primer punto. Entonces tenemos que hablar. El Espíritu Santo en esta noche quiere hablar con tu vida. Dios mismo quiere hablar con tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que decirnos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo tiene que decirte? Porque al igual que a los Gálatas, Pablo les escribía: vuelvan a lo que se les fue enseñado. En otras palabras, no vuelvan a estar esclavos de aquello de lo cual Cristo te hizo libre. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Hablábamos sobre que conocemos a muchos cristianos que van en un sub y baja, parece. Están allá arriba y están allá abajo. Y acá en estos versículos hemos ya diluido todo lo que podríamos decir. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que las personas, esta gente de los Gálatas, se olvidaron de seguir de estar firmes esa libertad de la cual Cristo los hizo libres, y volvieron a ser esclavos de aquello de lo cual el Señor los había libertado. Y la pregunta es: ¿cómo puede alguien con el Espíritu Santo lograr caer en esto? Yo no estoy hablando de que uno no puede ser tentado, ni de que uno no puede pasar por pruebas. Hablo de la persona de que después que fue libre se vuelve a ser esclavo otra vez. No hablo de la persona que tiene una prueba. No, entonces Gálatas, la carta de Gálatas también está escrita para vos. No, hablo de las personas que fueron libres por Cristo. Y como dice Pablo, y recibieron el Espíritu Santo y ahora se vuelven, y Pablo les dice, solos se vuelven a esclavizar. ¿Cómo puede entonces una persona cristiana con el Espíritu Santo hacer eso? Pablo lo dice ahí: no aprovechen esta libertad como un libertinaje. En otras palabras, no aprovechen que Dios los hizo libres somos libres, vamos a hacer lo que queramos. Y esto toca un punto también sobre la amistad de nosotros con el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es nuestro amigo y nos da libertad y nos da la seguridad de que estamos con una comunión fuerte con Él, ¿por qué nosotros lastimaríamos la amistad con el Espíritu Santo? Por querer volvernos a ser esclavos de lo cual Cristo nos sacó y libertó. Por eso le puse a este punto: tenemos que hablar. No sé si alguna vez alguien le dijo eso. A mí mi mamá me lo decía cuando me iba a retar. Me decía: Josué, después del culto vamos a hablar. O cuando llevaba una mala nota: Josué, después del culto vamos a hablar. Por suerte me lo decía mi mamá, porque mi papá iba directo al grano, ya no.
Pero si el Espíritu Santo estuviera hoy aquí, a cada uno de nosotros yo estoy seguro que nos diría, Josué, tenemos que hablar. Moisés, tenemos que hablar. A cada uno aquí yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos daría estas palabras. ¿Por qué diríamos nosotros? Porque lastimosamente nosotros hacemos como los Gálatas. Una vez que Cristo nos hace libre, es muy común que las personas tiendan a volver a esclavizarse nuevamente. No sé cuánto acá escucharon, cuando yo me convertí estaba en el primer amor, no sabes, iba a la cárcel, iba al hospital, iba a esto. ¿Y qué te pasó ahora? Se enfrió el amor. ¿Qué te pasó ahora? No, la Biblia ya te la aprendiste. Algo así sucedía con estas personas. Pablo les escribe, si ustedes hicieron caso a la buena noticia, ¿por qué ahora están en esa forma? Entonces yo me preguntaba, mientras preparaba esto, y principalmente la palabra de Dios ha hablado conmigo, en que muchas veces nosotros, porque venir a la iglesia, estar en el culto, hacer nuestras actividades cotidianas, por ejemplo, yo tengo los ensayos los sábados, por venir a los ensayos pienso que yo estoy dando mi mejor % para Dios y en mi relación con Él. Y eso es lo que caemos muchos de los cristianos, en que caemos en una rutina, y ahí es cuando se suma esa famosa frase, cuando yo estaba en el primer amor, cuando uno está en el primer amor pasa eso. No, porque es ahí cuando el Espíritu Santo nos dice, Josué, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque para el Espíritu Santo no es importante que yo esté aquí o toque la guitarra o haga lo que haga en la iglesia. Porque ¿de qué me serviría eso si yo con la comunión con Él no la tengo? ¿De qué me serviría a mí predicar, tener el micrófono y decir, estoy acá en la iglesia, pero mi corazón está lejos de Dios? Era lo que pasaba con Gálatas, con esta gente, con los Gálatas pasaba esto, porque ellos habían sido instruidos y de repente cayeron en lo que Pablo describe muchos más adelante, los frutos de la carne. Y no cayeron porque el diablo los metió ahí, sino porque ellos dejaron de sembrar para el Espíritu y empezaron a sembrar ¿para qué? Para la carne. Entonces, si el Espíritu Santo estuviera aquí, ¿qué responderíamos nosotros a esta pregunta cuando Él dice, tenemos que hablar? ¿Qué pasa que ya no estás tan metido conmigo como antes? La predicación anterior era el Espíritu Santo y yo mejores amigos. Esta es, no te engañes, mejor siembra. ¿Por qué no te engañes? Porque el apóstol Pablo dijo, no os engañéis. Uno cae a veces en el engaño de pensar de que nosotros estamos sembrando para Dios, para nuestra comunión con Él, solamente viniendo aquí, cargando una Biblia o haciendo lo mínimo que podemos hacer. Y caemos en ese engaño. El apóstol Pablo dice, no se engañen a ustedes mismos, Dios no puede ser burlado. Y cada uno va a cosechar según lo que haya sembrado. Y ese es mi primer punto, y en esto me quiero basar bastante. Gálatas capítulo número 3, su versículo número 3, en una versión más actual dice así: y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Escuche lo que le dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Y en la versión Reina Valera está un poquito más fuerte. Dice, tan necios sos, en otra palabra, tan tontos sos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En esta versión me gusta mucho la actual, esta que dice, si para cuando iniciaron esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Si yo le preguntaría a usted y le pongo un pizarrón, describa su vida espiritual con una línea. Tal vez alguno dice, cuando está en el primer amor, vamos a ponerlo allá arriba. Y después vino un poco más bajo, después subió todo. Vuelvo a recalcar, yo no estoy hablando que a veces uno no pasa por pruebas, por luchas, en los cuales uno siente que ya no tiene fuerzas. Eso es común. Jesús ya lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Nunca Jesús dijo, en el mundo vas a volver a ser esclavo de aquello que yo te hice libre, pero tranquilo, yo vencí el mundo. No.
Jesús habla de las aflicciones, pero nunca dice, gracias a esa aflicción vas a volver a esclavizarte, de lo cual yo te salvé. Entonces, como les vuelvo a hacer esta pregunta, ¿por qué si nosotros cuando iniciamos esta vida en Cristo necesitamos el Espíritu de Dios y ahora uno vive como que ya no lo necesita? A veces a mí me pasa, yo a veces creo, me dejo engañar por mí mismo, a veces que por escuchar una canción que tiene una administración de 10 minutos voy a salir edificado. Y tal vez me sirva para yo adorar a Dios. Pero ¿qué tal apartar un tiempo particularmente para Dios día a día? A mí me gusta, habían unos hermanos en Concordia que hacían, gente ya que hacía sus devocionales temprano a la mañana. Y eso está bueno porque uno le entrega lo mejor de su día a Dios. Cuando uno está más fresco, más ahí. A otros no pueden, lo dan en otro horario. Pero a veces me pongo a pensar en lo siguiente. Yo en vez de estar quejándome por qué mi vida espiritual está como está hoy, tendría que pensar qué es lo que estuve sembrando, para quién estuve sembrando. Y ahí va a salir el resultado. Y ahí Pablo nos confronta con esta pregunta: ¿por qué si para iniciar tu vida necesitaste tanto de Dios? Y no pasaba un culto que uno no se perdía, y no pasaba un minuto que uno no estaba ahí orando, y si le quedaban 10 minutos libres en el día, uno se acercaba y oraba, a veces no arrodillado, pero mientras manejaba, mientras trabajaba. Pero cuando van pasando los años ocurre este problema que pasa en la mayoría de los cristianos, y es que dejan enfriar esa pasión por Dios. Y es lo que pasa, y como consecuencia está todo detallado aquí en la carta a los Gálatas. Después terminan siendo esclavos nuevamente de aquello que Cristo los hizo libres. Entonces, si nosotros pudiéramos pensar en nuestras vidas hoy, y yo pudiera decir, si tuviera que dibujar una línea conforme a mi vida espiritual, quizás muchos de los baches que dibuje son más problemas míos que de Dios. Porque vuelvo a repetir, si uno deja de estar interesado en Dios, es imposible que Dios te bendiga. Por su misericordia te mantiene firme, porque te ama de una manera impresionante. Pero Dios no puede romper sus principios. Y el Espíritu Santo, por más que te hable, no te puede forzar. Él necesita que uno corresponda a la amistad y al amor de Él. Entonces a mí me gustaría que pensemos en qué es lo que estamos sembrando entonces. ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando para poder identificar estas cosas? Escribe Pablo a los Gálatas en capítulo número 4, 9 y el 10 y dice: pero ahora bien, conociendo a Dios, y él aclara, Pablo pone una coma y dice, no, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes, por eso no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por estos espíritus que controlan el universo, dice Pablo. Si ellos no tienen poder ni valen nada, ustedes todavía le dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Qué impresionante, esta gente era como que hoy es el mes del Gauchito Gil, Dios me hizo libre pero me voy a Corrientes. Hoy es el mes de la difunta Correa, voy a salir para allá, para San Juan, para aquellos lados. Un cristiano no lo hace eso, pero nosotros ya estoy fuerte en la fe, gracias a Dios ya estoy bien. Hoy capaz que no ore, voy a ver una película, está buena esa que de guerra. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer esto que Pablo describe acá. Y usted se preguntará, uno no tiene que tener entretenimiento y todo. Uno puede tener de todo, pero ¿dónde va el tema? En la responsabilidad de uno. Si yo sé que el Espíritu Santo quiere hablar conmigo, no puedo ocupar todo mi día en hacer muchas otras cosas y no darle importancia a Él. Entonces me gustó lo que escribe Pablo aquí. Y él dice, siguiéndola en este capítulo, dice: aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios o Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que
de haberles sido posible, hasta habrían sacado los ojos para dármelos. Entonces Pablo les pregunta, ¿qué pasó con toda esa alegría? ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. ¿Será que el Espíritu Santo nos está diciendo esto a cada uno de nosotros? ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que después uno se queja. Uno dice, no sabe, mi vida está un lío, ya no sé si voy a seguir yendo a la iglesia. ¿Y uno qué le puede aconsejar a esa persona? Yo quiero ser tu amigo, pero por ser tu amigo te voy a decir la verdad. Problema tuyo, ¿qué andas sembrando en tu vida? Después yo veo adolescentes que están todos así, ay, estoy mal porque me siento mal, me siento humillado, en la escuela me hacen bullying, estoy muy mal, nadie me quiere, nadie me ama. A la primera vez, hey, sabes que Dios te ama. Ya si sigue así, problema suyo, hermano. ¿Por qué me va a decir usted? ¿Por qué eso es tan mal así? Si vos leyeras la Biblia, te darías cuenta que hay alguien que te ama y te formó con un propósito. Entonces, ¿para qué me preguntás a mí que yo te resuelva el problema? Andá y orá. Después escucho a gente que dice, Josué, Dios me habló esto y yo sé que es de Dios y Dios es grande, y capaz que hasta el pastor Cali lo escuchó. Pastor Cali, Dios me habló esto, voy a hacer esto, y cuando hacen eso termina todo mal. Y vienen y dicen, Dios me habló, ¿por qué me falló? Y uno le dice, Dios te habló, sí, qué bueno. ¿Y qué te dijo? Me dijo esto. Qué raro, porque en la Biblia Dios tiene un carácter totalmente diferente. No, pero yo creo que Dios me habló. Buenísimo, ¿leíste la Biblia ayer? No. Y anteayer, ¿leíste? Tampoco. ¿Cómo vos escuchaste una voz que ni siquiera la conoces? Pero después ahí andan todos frustrados, dando lástima. Uno tendrá que comprar un tractor pero porque el apóstol Pablo a estas personas ya no le hablaba con tranquilidad, él les hablaba ya exhortándolo. Por eso después dice, si alguno de que está entre ustedes es el que está haciendo estos problemas, es mejor entregarlos hasta en las manos del mismo diablo, dice, y salvarle el alma, pero que se vaya. Después Pablo escribe más sobre la gente que hablaba de que los judíos que no se circuncidaban y solo creían en Dios no podían estar delante de él. Y el apóstol Pablo, ahí yo lo leí hoy y decía, wow, el hombre estaba medio enojado, porque él dice, a estos que hablan sobre la circuncisión, ¿por qué no se cortan todo y se dejan de molestar? Él les hablaba directamente así. Entonces, nosotros nos quejamos muchas veces sobre nuestras vidas, sobre cómo estamos, todo. Pero yo pregunto, ¿será que esa es la vida que Dios escribió en estos evangelios para nosotros, o es problema de nuestra irresponsabilidad que estamos hoy así? Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo dice, no se engañen, porque aquí todos van a cosechar lo que han sembrado. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué es lo que estamos sembrando para que estemos así? Encima peor, Pablo después escribe en Gálatas capítulo número 5 versículo 19, 21 y dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y Pablo, sin temor a lo que va a escribir, dice, todo el mundo conoce la conducta de estas personas, los desobedientes, porque obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Escuchen, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras, muchas cosas malas. Les advierto, como ya les había dicho antes, que estas personas no heredarán el reino de Dios. No les escribía a los romanos que habían matado a Cristo, les estaba escribiendo a los mismos cristianos. Y esta pregunta no la tiene que contestar, pero si usted tuviera que evaluar todo eso, ¿cuánto de eso tiene en su vida y hasta el día de hoy? Porque vuelvo a repetir, aquí es cuando nosotros nos enteramos, hay que orar por el hermano, sí, que cayó de nuevo en los vicios.
Vamos a orar por el hermano. Más adelante Pablo escribe y dice: ustedes que recibieron el Espíritu de Dios, ayuden a los que han caído, a los que pecaron, con un espíritu muy humilde y bien serviciales, considerándote a ti mismo, no sea que tú caigas también. Hay que ayudarlos a ellos. Pero ¿será así la vida del cristiano? Entonces es mejor nosotros aprender esta palabra ahora para enfrentar esos días. Es mejor nosotros aprender esto para que sea nuestra espada en el momento de que el diablo quiera venir a batallarnos. Porque ahí, repito, ahí va de nuevo que hoy tenemos no sé cuántos hermanos aquí y dentro de 2 años, ¿te enteraste que el Eliseo dejó de congregar? Sí, dejó de congregar, empezó a estudiar en el profesorado y se apartó, pobre, ¿viste? La escuela de arte son así, todo. Se le meten ideas raras y bueno, terminan así. ¿Pasa eso o no? Jóvenes entran en la facultad, 2, 3 días, ya no vino el miércoles, después ya no vino el martes, después ya no vino el jueves, después vino el domingo pero se sentó atrás y ya mucho no quiere saber. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Será la prueba tan grande que te apartó de Cristo? ¿O será que no estás sembrando correctamente? Con los adolescentes pasa todo lo mismo. Empiezan la escuela, 2, 3 días, llega a mitad de año y te llegan hablando malas palabras. ¡Ey, vos, hijo de... a vos sí! ¿El diablo los obligó a eso o ellos están sembrando donde no corresponde? ¿Es Dios malo o es justo? ¿Qué pasaría si hoy matan al hijo del hermano Alejandro, Dios no quiera? Y él va ante el juez y el juez le dice: no, todo bien, sí, fue grave lo tuyo, pero es amigo mío el que tuvo el accidente, así que vamos a dejarlo en libertad. Es una persona injusta. ¿Y Dios es como los jueces de esta tierra? Entonces uno habla y dice: aquella persona me rompió el corazón, dicen los adolescentes. Esto es re mal, me siento que nadie me ama. Estás cosechando lo que estuviste sembrando. Vamos con los jóvenes, pasa lo mismo. Los jóvenes, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé qué voy a estudiar, qué voy a hacer. Creo que Dios no tiene un propósito conmigo. Después vamos con los jóvenes, mañana no sé si voy a venir al culto, sí, porque me siento mal. Orá a Dios, ¿por qué me contás a mí? Yo te puedo ayudar en que te voy a dar un consejo, pero el que más interesado está en que a vos te vaya bien es Dios. Yo después de orar, después de todo, no puedo hacer más. El que tiene el poder es Dios. Y así pasa en toda la iglesia. Por eso les quiero hablar a la iglesia, porque en la iglesia sucede estas cosas. Y después acabamos así y vamos a seguir adelante. Entonces, una vez que yo tengo que saber qué es lo que estoy sembrando, tengo que hacerme una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere ver en mí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere ver de mí? Y para terminar, Gálatas capítulo número 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lo volvemos a leer: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso es lo que el Espíritu de Dios, eso es lo que Dios mismo quiere ver en nuestras vidas. Y me gusta que dice frutos, porque para tener frutos, ¿qué hay que hacer? Hay que sembrar. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas? Frutos. Entonces tenemos que sembrar la buena semilla. Y lo peor es que si no está sembrando para el Espíritu Santo, no está de vacaciones. Uno no puede estar de vacaciones. Si no está sembrando acá, seguro está sembrando en otro lado. Pero lo que Dios quiere ver en nuestras vidas son estos frutos. Para terminar, yo me acuerdo una vez que habíamos en Concordia terminado una reunión de jóvenes un sábado. Nos quedamos a comer y cuando terminamos de comer ahí con los chicos, nosotros vivíamos medio lejos de la iglesia y salimos con el Eliseo, me subí a la moto y salimos, dijo: bueno, vamos a la casa. Y siempre tomamos un camino para ir a nuestra casa, pero esta vez dijimos: no, vamos por una avenida media principal. Fuimos por ahí. La elegimos porque fue al azar, no hubo ningún motivo. Elegimos como para hacer el viaje más largo y disfrutar un poquito más, andar en moto. Y cuando íbamos con el Eliseo, llegamos a una esquina y había un niño que ahora tendrá 17 por ahí, pero en ese entonces tendrá unos 15, 14.
Y el chico llevaba un carro de hierro con un montón de cosas ahí. Botellas, creo que lo más que llevaban botellas de aluminio, las botellitas. Y él llevaba y fue a cruzar la calle en la avenida y todos le empezaron a tocar bocina porque no se corría. Y no se corría y se le cayeron unas botellas ahí. La levantó como pudo, siguió, se le cayó una bolsa, bueno, la dejó atrás y siguió. Porque todo el mundo estaba, dale, corre. Y acá los levitas, ¿qué hicimos? El semáforo en verde y pasamos de largo, haciéndole honor a la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano. Pero por allá más adelante le digo, gordo, ¿no tendríamos que ayudarlo al chico? Y me dijo, y sí. Le digo, bueno, vamos a ayudarla. Ahí fuimos, volví con la moto más atrás, levanté la bolsa que él había perdido con las latas. Le dije, pará, le digo. Y ahí le acercamos con la bolsa, la volvimos a subir. Le digo, gordo, yo lo voy a llevar a él, creo que lo llevé a él con una bolsa, con esa bolsa que ya no entraba. Y le digo, gordo, y vos vas a hacer el trabajo de él ahora, vos vas a llevar el carro de él hasta su casa. ¿Vos dónde vivís? Me dice, le digo. Y él me dice, yo vivo en tal barrio. Y era un barrio complicado ahí. Es más, el apellido de ellos son todos medios complicados, la gente. Le digo. Y bueno, y yo llevaba la moto así toda con luces, estaba todo así impecable. Yo dije, acá me roban. Y cuando voy así, lo llevo a él, y cuando voy llevando a la casa, una casa muy humilde, ni la mamá ni el papá, nadie estaba preocupado qué él estaba haciendo y a qué hora venía. Y yo le digo, ¿por qué está a esta hora? Le digo. Me dijo, no, porque me atrasé y además tuve que empujar todo esto. Y le digo, tenés que tener cuidado. Le digo, esta hora ya es peligroso. Y me dice, sí, y llega a la casa así, ni puerta tenía la casa, una cortina nomás. Y le dice, ahí llegué, dale. La mamá ni se dio cuenta que nosotros habíamos traído. Entonces le digo, bueno, te voy a dejar acá, voy a buscar a mi hermano para traer el carro que tenemos que traerte hasta acá. Ahí lo voy a buscar, y el Eliseo, imagínense, estaba vestido como para ir al culto de jóvenes y empujando un carrito. Era muy extraño, ¿no? Porque estaba bien vestido empujando un carro y digo, ¿qué hace? Así se gana la vida. Y hasta una persona le decía, amigo, vos vas a llegar lejos, algo así creo que le dijo. Y con Eliseo fuimos y empujamos, ahí creo que yo lo subí a él, entonces él se sentó, iba agarrando el carro con la mano, y ahí lo llevamos al carro hasta la casa. Y ahí le dije, lo llevamos al chico, le dijimos, no, muy simple, le dije, Ramoncito, Dios te ama, ¿sabes? Y Dios te quiere mucho. ¿Podemos orar por vos? Le digo, vamos a orar por vos, dale. Sí, dale, oremos. Y oramos en medio de la calle ahí. Dios bendice a Ramón, bendice a su familia, a todo. Dios, dale fuerza y que él nunca se olvide que tú lo amas. Amén, amén. Y ahí nos despedimos. Amén, amén, listo, amén. Dios te bendiga. Esa fue es una buena acción, podríamos decir. Luego yo seguí pensando, mientras estaba terminando de escribir este mensaje, y me acordé de una vez que éramos todos chiquitos, el Eliseo, yo era chiquito, la Talía también, y con mi papá fueron pastores misioneros. Nosotros pudimos experimentar, quizás el Moisés ya no tanto, pero los más viejos pudimos experimentar cuando mi papá recién empezó el misionero, que fue complicado la situación económica y demás. Dios nunca nos dejó sin comer, pero uno vivía. Es más, yo honro a mi papá porque mi papá, él fue de misionero y era pastor a los 23 años, creo ya, en una ciudad donde no había otra iglesia cerca, totalmente lejos. Él estaba en Mendoza y se fue a San Juan, y allá se levantaba a la mañana, hacía café y salía a vender café como para traer plata a la casa. Pero uno a veces pasaba situaciones complicadas. Y me acuerdo que una vez una persona, ya nosotros una vez, ya estábamos un poquito más crecidos, yo tendría 10 por ahí, él no sé si se va a acordar, pero una hermana de la iglesia le regala al Eliseo creo que fue un caramelo así larguito, masticable, y el Eliseo automáticamente que agarró el caramelo lo empezó a partir y me dijo, tomá, para vos. Me dio una a mí, me dio una al Eliseo y le dio una a la Talía, le dio una a Moisés y le dio una a Talía. Y la hermana notó algo que yo no lo había notado. La hermana dijo, qué lindo, ¿cómo pensás en los demás? Y eso lo forjó Dios a cero, ¿no? A compartir uno, porque hay que compartir. Después seguía pensando en otras más, cuando
A veces en las calles, en Concordia, nos encontramos drogaditos. Una vez salíamos del liceo de trabajar, habían 2 chicos que estaban fumando marihuana y yo llevaba naranjas. Y los chicos se ve que estaban ahí hace un buen rato, no se bañaban mucho, estaban muy mal. Y me dice, hey amigo, vení, me convidaba una naranja, me decía. Y con el Eliseo mucho asco no le teníamos porque jugábamos con ese tipo de personas a la pelota. Pero este chico estaba muy mal. Y le digo, bueno, toma. Y en Concordia la naranja casi se regala porque allá hay naranja y mandarina 2 más. Y le dimos una naranja y me dice, gracias amigo, porque no, tomá, fumate un toque, me dice. Y yo digo, no amigo, yo no fumo, eso le digo, déjalo nomás. Bueno, hace bien. Y yo pensaba cuando concluí este mensaje, no son esos los frutos que el Espíritu Santo quiere ver en nosotros, pero no se ponga contento todavía. ¿Por qué? Porque después de que yo pensé en eso, automáticamente pensé en la misma pregunta que Pablo le hizo a la iglesia de Gálatas. ¿No venías tan bien? Y pensaba en Josué. Josué, ¿no venías tan bien? Ayudaste a Ramoncito, le diste comida a estas personas drogadictas, le predicaste a aquel que andaba empujando un carro. Venías tan bien. ¿Qué pasó ahora? El apóstol Pablo le dijo lo mismo a ellos. Si fueran hasta por ustedes, hasta sacaban sus ojos y me lo daban a mí para que yo pueda dejar de sufrir esta enfermedad. ¿Qué pasó ahora? Porque antes estaban tan felices. Y yo me pregunto, ¿será que hemos perdido la felicidad del Evangelio? ¿Será que hemos caído en este engaño como leímos en el texto principal, de engañarnos a nosotros mismos pensando que las cosas como van están bien? Ahora piense lo mismo usted. Dios conoce todas las acciones buenas que usted hizo. Es más, Dios si lo tiene acá es porque Dios lo tiene en una alta estima, lo tiene usted como un hijo de Dios, como un siervo de Él. Dios reconoce y sabe que usted tal día le predicó a esa persona que nadie se le acercaba, que le acercó esa plata a esa persona necesitada, que le habló del amor de Dios a esa persona que no quería saber nada. Dios vio todo eso, lo tiene anotado. Pero te pregunta hoy, te hace un test como cuando uno lleva un auto para que lo revisen antes de hacer un largo viaje. Y nos pregunta, antes venías también, ¿qué te pasa ahora? Y el Espíritu Santo nos preguntaría eso, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora mismo? Entonces a mí me gustaría saber que nosotros podamos responder, Señor, fue solamente una tormenta y aquí vengo nuevamente, ayúdame, necesito de ti, dame de tu fuerza. Y vuelvo a las mismas palabras del rey David, examina mi corazón, ve en mí si hay caminos de iniquidad, señálamelo, guíame por el camino correcto. Hermanos, la salvación es de gracia, es un regalo. La amistad de Dios para nosotros es un regalo, pero una comunión con Él es nuestra responsabilidad. Para terminar, hubo una historia de un hombre que se llamaba Enoc. Esta persona es muy famosa por un solo suceso en su vida, y es que no conoció la muerte. Dice que un buen día Enoc es arrebatado y llevado al cielo de una sola vez. Él y Elías nomás pueden contar ese testimonio. Después Pedro dice, no, yo llegué al cielo por otro colectivo. ¿Cuál? No, me crucificaron. Isaías puede decir, yo llegué al cielo por otro, esta vez por un taxi. ¿Cuál? Me aserraron a la mitad. El mismo Jesús, yo fui a la patria celestial. Sí, crucificado. Pero Enoc cuenta una historia distinta. Él dice, no, yo llegué al cielo hasta con las mismas sandalias que me fui, que le pedí a mi esposa que lave, con esa misma me fui derechito así, sin escala. ¿Pero por qué? Porque Enoc caminó con Dios, dice la Biblia. Para terminar, ¿qué nos quiere enseñar esto? Caminemos con Dios, caminemos con Él, palmo a palmo. En el camino seguro hay baches, seguro van a haber momentos difíciles de cruzar, tal vez el camino se ponga muy pesado,
uno va a tener que, en vez de caminar como caminar esquivando cosas, pero caminemos con Dios. Eso es lo que hoy te quiero dejar. Caminemos con Dios, no nos engañemos a nosotros mismos. Y si hacemos este cambio de siembra, es cuestión de tiempo para cosechar lo bueno de Dios. Una vez hablando con el Moisés y el Eliseo, hablamos sobre esta historia de Enoc, y yo le digo, no debe ser complicado. ¿Por qué no puede ser complicado? Le digo, te pongo un ejemplo. Con el Eliseo a la mañana nos levantamos y desayunamos juntos. Después él se va a hacer sus cosas, yo me voy a hacer mis cosas. Y al mediodía llegan las 12, 12:30 y nos volvemos a encontrar en la misma mesa y almorzamos juntos. Se pasa el mediodía, yo voy a hacer otras cosas, él va a hacer otras cosas, pero es imposible que a la noche, aunque sea, no compartamos una taza de té. Y encima nos vamos a dormir y dormimos en la misma habitación. Y te pregunto, yo estoy todo el día, Eliseo, ¿todo bien? ¿Qué haces, Eliseo? ¿Todo bien? Eliseo, ¿qué haces? Eliseo, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Eliseo, te escribí pero me dejaste en visto. Eliseo, ¿qué pasó? No. Pero sí hay algo cierto. No pasa una mañana que no desayunamos juntos. No pasa un mediodía que no almorzamos juntos. Y a la noche seguramente vamos a cenar algo. ¿Qué tal si esta misma comunión la tenemos con el Espíritu Santo? ¿Qué tal si no pasó una mañana sin que yo le diga, Espíritu Santo, buenos días, aquí tu hijo preferido? O qué tal un mediodía, Espíritu Santo, gracias por esta comida, medio cansado del trabajo, ¿no? Qué calor que hacen Misiones, pero gracias por todo. Y por cualquier cosita, señálame algo si en mi corazón esté mal, por favor. Y gracias por tu amistad. Seguimos haciendo las cosas durante la tarde, pero la noche es imposible que yo no cene con el Espíritu Santo. ¿Será que algo parecido así hizo Enoc y por eso él fue llevado directamente al cielo? Y Dios, el Espíritu Santo, quiere lo mismo con nosotros. Si yo pudiera decir, imagínense en este momento que el Eliseo no es el Eliseo, que él es el Espíritu Santo. Yo hoy tendría 2 salas acá y no entro por la puerta. Yo de la gloria que cargaría encima traspaso las paredes, porque estoy bastante tiempo con él. Es más, hasta vamos a estudiar en el mismo lugar y todo. ¿Qué tal si fuera así? Que si él fuera el Espíritu Santo, yo viviría tal vez de gloria en gloria, sí, pasando pruebas, dificultades, tal vez un día me agarre cáncer, no sé, pero iría superando todo. Es así que los misioneros en África viven su vida y entregan su vida como si nada. Nosotros hoy nos dice, uy, qué feo se murió este chico, 24 años, fue a predicar el Evangelio, pero la persona estaba cerca de Cristo. Esteban, qué feo, murió apedreado, pero Esteban antes de morir dice, veo a alguien sentado al lado de Dios. Señor, perdónales este pecado porque ellos ni saben lo que hacen. ¿Qué tal si tenemos esta comunión con el Espíritu Santo? Creo que ahí, hermanos, nuestra vida cambiaría. Puede ponerse de pie. Creo que ahí se escribiría una nueva historia en nosotros. Creo que ahí nosotros dejaríamos de ser como muchas personas definen a la generación de hoy, que dicen, esta es la generación de los que nacieron de la década del 90 y se podría decir hasta el día de hoy, se llama la generación de cristal. ¿Por qué? Porque por todo se ofenden, piensan que tienen la vida ganada, así nos definen a nosotros, a todos hablo. Bueno, los hermanos más grandes que... Pero por lo menos dicen los sociólogos así, que los del 90, la década del 90 para adelante, se los podría considerar como la generación de cristal. Y es ese adolescente que le dicen, vos sos re feo, y ya se quieren colgar de un árbol. Son esas personas que dicen, vos, tu papá es un negro que labura en el campo. Y uno ya se quiere tirar de algún cerro, en Bororé, alguno de esos. Así denominan a las personas ahora. A nosotros nos denominan así. Y solamente vamos a cambiar esta denominación los que creemos en Dios. Porque nosotros le demostramos que nuestras características no están según los sociólogos, los estudios que hagan, sino que nuestra biografía es muy diferente a todos. Está escrita desde antes de nosotros
Está escrita desde el día que nacimos nosotros y nuestra biografía dice qué va a pasar en nuestro futuro. Y dice que vamos a ser más que vencedores viviendo en el cielo con Cristo Jesús. Entonces, aprendamos esto. Amén. Recordemos esto que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: no se engañen a ustedes mismos. Cada uno va a cosechar lo que ha sembrado. Y como le puse título a esta parte de la predicación, no te engañes, mejor siembra. Sembremos cosas buenas, sembremos para el Espíritu, sembremos con Él, tengamos una comunión más íntima con Dios. Y estoy seguro que vamos a ser más que vencedores en esta vida. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por todo lo bueno que tú has hecho, por todo lo bueno que tú harás. Padre Santo, te doy gracias porque tú nos hablas, nos confrontas como un padre, Señor. Cuando las cosas están yendo mal, es necesario que hablemos. Cuando nuestras vidas se están bifurcando por muchas otras cosas que suceden y tomamos elecciones equivocadas, es ahí cuando tú nos vienes a corregir y a decirnos qué estamos haciendo, qué es lo que estamos sembrando. Y gracias, Señor Jesús, porque aunque la palabra hoy nos vino a confrontar un poco, atrás tiene un mensaje de amor, y es que tú nos amas y no quieres perder a ninguno de los que hoy están aquí. Señor, bendice la vida de todos, del pastor Juan Carlos, de los jóvenes, de los adolescentes. Señor, han venido en esta tarde no por casualidad, sino porque tú tenías esto marcado para hablar con sus vidas. Padre, que tu Espíritu Santo pueda confortar, dar fuerza, Señor, que tu poder pueda darnos esa alegría, Señor, que podamos recuperar la alegría del Espíritu Santo, la alegría del Evangelio mismo, Señor. Tú nos conoces por nuestras obras, todo está delante de tus ojos, pero hay algo que no podemos negar, hay algo que no podemos hacer ojos ciegos, Señor. Y es que tú nos amas con un amor incalculable, Señor Jesús. Te pido, Dios, que tú puedas corregirnos, guiarnos por el camino correcto. Examina nuestros corazones, ve en nosotros si hay caminos de iniquidad, Señor, y como una ruta señálanos el camino correcto. Padre eterno, en el mundo tendremos aflicción, pero eso no se compara con viajar con el Espíritu Santo al lado durante todas nuestras vidas, Señor. Gracias por todo esto, creemos en tu palabra. Amén y amén.